José Mario de la Garza, que es un abogado muy importante que presidió en su momento la Barra de Abogados, que es abogado y presidente de Perteneces, una asociación civil, es alguien con quien hemos hablado en diferentes ocasiones y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana para hablar de este tema. Él ha seguido de cerca toda la discusión de la Corte. Él anticipó en estos días que la Corte estaba por resolver lo que finalmente resolvió. Y bueno, pues dentro de las cosas que escribió José Mario de la Garza, se puede leer en su cuenta: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiró a la basura las dos murallas jurídicas que nos protegían del congelamiento administrativo indiscriminado. Lo que antes, dice el abogado, hoy lo que antes era excepcional, bloqueos solo atados a compromisos internacionales claros, se vuelve una herramienta mucho más amplia en manos del Ejecutivo. De esta manera inicia su hilo de análisis y de crítica a lo que sucedió ayer en la Corte Suprema. José Mario, gracias por tomar la comunicación, abogado. Bienvenido al programa. Qué gusto estar contigo, Carmen. Un saludo muy cordial y un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué significa todo esto? Pues mira, significa que el Ejecutivo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carmen, va a poder hacer estos bloqueos de cuentas a cualquier persona. He visto algunos argumentos que solo se refiere a crimen organizado, a delincuencia organizada o a grandes empresas. Esto es falso. Cualquier persona que la UIF detecte con un concepto de operaciones irregulares, operaciones sospechosas, operaciones que la UIF considere que no son usuales en una persona, Carmen, o en una empresa, va a poder tener una facultad de bloquear estas cuentas sin pasar por el control judicial, sin pasar por una verificación de cuáles son los datos de prueba, de cuáles son la solidez para que las cuentas queden bloqueadas. Y esto, Carmen, lo tenemos que vincular con la reforma que se hizo a la Ley de Amparo el año pasado, que es muy importante vincular las dos cosas, porque el año pasado se dijo, cuando a ti te bloqueen una cuenta bancaria y te queden congelado todo tu dinero por parte de la UIF, ya no vas a poder pedirle una suspensión a los jueces. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico de lo que se dijo ayer, Carmen? Que a mí mañana la UIF me puede bloquear todas mis cuentas bancarias, puedo quedar sin la posibilidad de retirar un solo peso. Y si voy al juicio de amparo, Carmen, y le digo a un juez, oye, esto es ilegal, las operaciones son legales, el dinero que yo recibí es un dinero lícito, ya ese juez no me puede dar una suspensión. Entonces, el efecto en la vida diaria, Carmen, es que mis cuentas podrían quedar bloqueadas durante todo el juicio de amparo, que puede tardarte 1 año y medio, 2 años, en resolverse. Entonces, imagínate que yo tenga que tener todas mis cuentas sin poder disponer de mi dinero para pagar mis compromisos, mi hipoteca, la renta de mi casa. ¿Por qué? Porque tengo las cuentas bloqueadas, porque se sospechó que el dinero que me llegó a mis cuentas, pues es un dinero que pudiera tener un origen ilícito, que pudiera, lo quiero subrayar, tener un origen ilícito. Entonces, el mecanismo para el ciudadano que antes era ir al amparo, Carmen, y lograr estas suspensiones y tener la disponibilidad del dinero, pues se eliminó. Entonces, con esta decisión de la Corte, pues lo que puede pasar es que te congelan las cuentas, ya no tienes un mecanismo de defensa y entonces al ciudadano queda totalmente vulnerable, queda con un castigo que no puede resolver y queda con una sanción que no puede, volver resolver en la práctica, Carmen. Ni más ni menos, pues la decisión está tomada y no hay vuelta atrás porque es la última instancia. Sí, no hay vuelta atrás. Esto fue un análisis que se hizo de la Ley de Instituciones de Crédito en un artículo específico, Carmen, y se estaba pidiéndole a la Corte que declarara que esta facultad que tiene la UIF en la ley bancaria, en la Ley de Instituciones de Crédito, se declarara inconstitucional. Las dos jurisprudencias que yo menciono, Carmen, que eran las que se tenían antes, la Corte puede abandonar estos criterios, que fue lo que hizo ayer. O sea, los criterios anteriores eran: solamente me puedes bloquear mi cuenta cuando venga una petición internacional sustentada, ¿verdad? Y 2, me puedo ir al amparo y obtener una suspensión. Esas eran las dos jurisprudencias que había. Ayer la Corte dice, nos separamos de esos criterios, abandonamos esas decisiones que antes protegían al ciudadano, decidimos que esas jurisprudencias ya no valgan, decidimos que eso ya no tenga ningún efecto, Carmen, y ahora entonces le dejan esta puerta abierta a la UIF. Te quiero decir una cosa, se puede utilizar esta facultad de la UIF para atacar a periodistas, a ONGs,
a personas que están en contra del oficialismo, de la 4T, porque como la facultad es tan discrecional y es tan abierta, que no tiene candados, que no tiene límites, pues basta con que la UIF diga, oye, pues Carmen está haciendo alguna actividad aquí que vemos que es sospechosa en su cuenta, entonces por favor congelen su dinero. Y no vas a poder resolver eso, Carmen, durante 1 o 2 años. Y te vas a quedar con todo tu dinero congelado. Ese es el efecto práctico, para no confundirnos con que es un castigo administrativo y que esto no tiene un efecto real. No, para el ciudadano claro que tiene un efecto real. Pues tú dime, Carmen, ¿qué pasaría si tú mañana no puedes disponer de un solo peso de tus cuentas? Y que yo te dijera como abogado, mira, Carmen, no te preocupes, vamos a defenderte. En 2 años yo te resuelvo tu asunto. Tú dime qué le pasa a una persona, a una empresa. Imagínate una empresa que no pueda pagar durante 2 años las cuentas, las facturas, las obligaciones que tiene, los créditos, en fin. Este es el efecto real, ¿verdad? Porque si no, el discurso y la narrativa ayer de la Corte de algunos ministros es totalmente fuera de lugar y fuera de contexto y además no saben qué es lo que pasa en la vida real de las personas a las que se les congela su dinero. Bueno, a ver, se alega que con esto se fortalece el combate al lavado de dinero, cosa que como frase nos parece muy bien, que se hagan cosas para combatir al lavado de dinero. Pero a ver, aquí tú dices, es una facultad tan discrecional que puede usarse, pues eso, para lo que el Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo, decide hacer, porque la UIF es una instancia de Hacienda que a su vez es una dependencia del Ejecutivo. Por lo tanto, pues la UIF es eso, el Ejecutivo, aunque tenga su grado de independencia técnica o lo que sea, pero al final de cuentas es una instancia del Ejecutivo. ¿Cómo sí debería ser? ¿Cómo tendría que haber sido el asunto? Porque la herramienta tanto de extinción de dominio, que es otra cuestión, pero digamos es como prima hermana, la extinción de dominio y en este caso el congelamiento de cuentas, debe ser una herramienta válida a la hora de investigar realmente crímenes financieros o circunstancias de esa naturaleza. ¿Dónde está el rango, a ver, dónde está el estándar internacional? ¿Dónde está lo que el mundo hace para que sí se pueda combatir al crimen organizado y sí se pueda combatir el lavado de dinero y sí el Estado tenga herramientas eficaces para esto y sí pueda bloquear lo que haya que bloquear cuando haya una justificación? ¿Cómo sí debería haber sido? Porque ni modo que México sea el único que está resolviendo esto. Sí, Carmen, mira, aquí la respuesta es la siguiente. Si nos estructuramos en la división de poderes, en los países que tienen estas facultades, lo que hacen es pedirle que los jueces intervengan, Carmen. Entonces, mira, tú tienes una sospecha de un manejo irregular de una cuenta donde hay un depósito que parece que es ilícito y que tú presumes que pudiera haber ahí lavado de dinero. Porque el hecho de que yo reciba dinero en mi cuenta no es lavado de dinero, eso también hay que decirlo. Aunque fuera una cuestión irregular, Carmen, que mañana me depositaron una cantidad, vamos a decir, muy inusual, eso no es lavado de dinero. Tiene que hacerse una investigación y tiene que determinarse que yo estoy haciendo operaciones de lavado de dinero que están reguladas por la ley. Entonces, primer tema, recibir dinero en una cuenta bancaria que pudiera parecer sospechoso no constituye por sí solo una operación de lavado de dinero. Puede ser una sospecha de una actividad que puede ser irregular o ilícita. Vamos. Entonces, en otros países en donde hay un Estado de Derecho que funciona, lo que haces es que vas con un juez, le dices, oye, tenemos todos estos datos, tenemos estas pruebas, tenemos esta información, parece que esto es irregular, parece que esto es ilícito, y entonces, Carmen, utilizando el Poder Judicial como un poder diferente al Ejecutivo, tú involucras a un juez para que un juez, revisando obviamente el caso concreto, revisando las pruebas, diga, bloqueen las cuentas. Y denle la oportunidad a la persona para que se le dé un derecho de audiencia, para que él pueda rebatir este bloqueo y pueda decir lo que a su interés convenga y podamos definir si el bloqueo se mantiene o no se mantiene. Entonces el estándar internacional, Carmen, es acudir ante un juez, la Unidad de Inteligencia Financiera, acudir ante un juez, pedir este bloqueo, el juez determinar con pruebas si el bloqueo puede o no hacerse y darle la oportunidad al ciudadano para que se defienda. Ese es el criterio que ahora en México no existe. ¿Por qué? Porque en la ley bancaria lo que dice es que la UIF, que como bien tú señalas, pertenece al Poder Ejecutivo, puede hacer el bloqueo por sí sola con puras sospechas. Entonces no hay la intervención de un juez, no hay la revisión de pruebas, no hay el derecho de audiencia, y entonces es un castigo que te impone el Estado de congelarte todo tu dinero, Carmen, que no lo puedes resolver porque la ley de amparo no te permite obtener una suspensión. Entonces la solución hubiera dicho, vamos a darle la facultad a los tribunales, y entonces imagínate que en este artículo que se estaba analizando ayer en la Corte, se hubiera dicho, en el caso
en que la UIF determine actividades irregulares en cuentas bancarias, podrá solicitar el bloqueo o el congelamiento de las mismas, acudiendo a la autoridad judicial para que la autoridad judicial determine si procede o no el bloqueo. Esa sería la forma, Carmen, de hacerlo, respetando los derechos humanos, la presunción de inocencia y respetando la garantía de audiencia que cualquier ciudadano tiene. Bueno, este debate desde luego tuvo muchos momentos, hubo ministros que se opusieron, la votación fue 6-3, hubo ministros que argumentaron en contra con diferentes puntos que se discutieron en la Corte, y bueno, como ocurre ya en esta Corte Suprema vigente, esta Corte que está en funcionamiento, pues hubo de todo. Déjame, sé que es un poco disruptivo de lo que estás diciendo, pero es importante porque es destacado ver el tipo de cosas que se dijeron en esta discusión, o sea, para observar también el tipo de perfiles de ministros que deciden cosas para la nación. Circuló ampliamente, lo habrás visto, este fragmento de la ministra María Estela Ríos, donde está hablando de la propiedad privada, que uno dice, ¿qué está diciendo? Déjame que recuperemos este momento y me dices qué piensas de los perfiles de quienes están decidiendo estas importantes cuestiones, pues que van a impactar al país entero. Y no se está privando a nadie de su derecho de propiedad. Las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado, que parte del derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada. Entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad, y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo. Mi madre, ¿qué dices de momentos como este? Mira, yo tengo dos reflexiones, Carmen. Una es, este es el problema de llevar perfiles que tienen planteamientos ideológicos a una Suprema Corte en donde los asuntos se tienen que resolver con lo que dice la Constitución, no con tus ideologías, no con tus prejuicios sobre si las cuentas bancarias las tienen la mayoría o no. Y pareciera como que el discurso es los ricos son los que tienen las cuentas bancarias y los pobres no. Y entonces estas cuestiones ideológicas que no tienen ninguna cabida en la Corte, las vemos no solamente ayer, si tú vas siguiendo, Carmen, cómo se arman estas discusiones, no, sí. Constantemente algunos de los perfiles están introduciendo conceptualizaciones ideológicas en el debate, que no tienen, como te digo, que no tienen cabida. Aquí lo que se está determinando es si esta facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera es constitucional o no, Carmen. Ese es el punto, ¿no? Y segundo, la dificultad de la ministra para poder articular un argumento. Porque si tú lo ves esto con cuidado y lo tratas de entender, pues no sabes ni lo que quiere decir. No se entiende nada, es totalmente desarticulado. No Por eso es un nada, botón de muestra muy preocupante de los perfiles que están ocupando la Corte. No generalizo, hubo de todo. Ayer hubo varios planteamientos a favor y en contra, pero este en particular sí ilustra una situación que no es única ni solo de ayer. Sí, desafortunadamente eso es lo que pasa cuando tú destruyes la independencia y la autonomía del Poder Judicial, cuando tú instruyes a la ciudadanía cómo votar, cuando tú distribuyes acordeones y cuando tú llevas perfiles con un sesgo político y pareciera que tienen una encomienda. Y aquí pues lo que pasó, Carmen, en términos prácticos es un gran regalo al Ejecutivo para utilizar esta herramienta, como te digo, de forma muy discrecional. Y no es que tampoco estemos alarmándonos con el uso discrecional. Pero si tú también ves lo que ha pasado y cómo se ha dado tratamiento a los periodistas, a los opositores, a las ONGs y qué herramientas se han utilizado en la Fiscalía General de la República, en el SAT, para las donatarias, y tú ves como esta línea en cuanto a que las personas que no están de acuerdo con lo que se plantea por la presidencia son atacadas, no nada más en el discurso, Carmen, no nada más en la narrativa de todas las mañanas, también con las instituciones. Y entonces, cuando vemos que esto pasa y tú le das este cheque en blanco al Ejecutivo para que pueda congelar cualquier cuenta y esto sea legal, pues claramente que nos preocupa,
porque mañana cualquier persona puede tener sus cuentas congeladas y se va a argumentar que la actuación fue legal porque hay un depósito que es irregular. Es más, te digo algo, Carmen, yo no puedo controlar quién me haga un depósito a mí. Pues mañana yo puedo tener un depósito de una persona que llegó y me hizo un depósito en una institución bancaria y está fuera de mi control. Es una cuestión que también yo podría aclarar, oigan, pues este dinero no me pertenece, esta es una cuestión un error del banco, este es un dinero que yo no tengo ningún interés sobre él. O sea, es decir, hay una presunción de inocencia. Porque pareciera entonces que cualquier persona que reciba un depósito, Carmen, pudiera ser entonces un delincuente y que tú le puedes congelar sus cuentas y dejarlo privado de su dinero. Esto que dice la ministra de que no se tienen cuentas bancarias, bueno, pues no conoce la realidad, ¿verdad? Todos operamos con tarjetas de uno u otro tipo y todos nos movemos en la mayoría, Carmen, con el sistema financiero mexicano, ¿verdad? Pues todos hacemos pagos a través de tarjetas, de disposiciones, de transferencias electrónicas. Entonces, yo quiero que se entienda el impacto que esto tiene. No poder disponer de tu dinero, no poder ir al juicio de amparo y no poder resolver esta cuestión, Carmen. Esa es la realidad de las cosas. Entonces sí es una privación a tus derechos y sí es ponerte en una situación en la que no vas a poder utilizar ningún tipo de recurso económico que tú tengas a tu alcance. Pues ahí está este análisis que te aprecio, nos compartas, además de invitar al público que te quiera seguir en tu cuenta de X, en donde hiciste una larga exposición sobre la Corte, diciendo que la Corte tiró a la basura las 2 murallas jurídicas que nos protegían del congelamiento administrativo indiscriminado, y esto que nos has compartido esta mañana en esta conversación. Así que, pues, seguiremos hablando del tema. Déjame cerrar la charla, José Mario, preguntando sobre el tema de las jurisprudencias. ¿Es atribución de la Corte echar abajo jurisprudencias de cualquier tipo? ¿Dónde queda el famoso asunto de la cosa juzgada? ¿Aquí cabe o no cabe? Sí, mira, la Suprema Corte sí tiene la facultad, Carmen, en la ley de abandonar, se llama, abandonar los criterios. Es decir, puede decir, teníamos esta idea antes del bloqueo de cuentas, nos vamos a separar de esta idea y vamos a cambiar de opinión. Entonces sí es una facultad que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había aquí 2 jurisprudencias que yo estoy comentando en mi cuenta de X que se abandonaron, que eran las que te digo nos protegían. Entonces sí se puede. Bueno, también quiero decirte algo, no es una cuestión que se haga recurrentemente, Carmen, porque sí hay un concepto de seguridad jurídica en cuanto a que los criterios se mantengan. Porque si tú tienes una corte, Carmen, que todos los días está cambiando de criterio, pues lo que estás creando es una inseguridad y una incertidumbre tremenda, ¿no? Porque pues yo no sé qué es lo que se va a permanecer. Entonces, sí es una facultad que está en la ley, Carmen, pero es poco usada, ¿eh? Si tú ves los casos en los que se han abandonado jurisprudencias, son muy pocos, ¿eh? Entonces, se usa con mucho cuidado y se usa con un criterio, pues, de cambio de circunstancias. O sea, ¿por qué abandonaría su criterio, Carmen? Pues porque cambió la realidad, cambiaron las circunstancias, lo que tú habías dicho en el pasado ya no es, ¿no? Imagínate un tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, que tú habías dicho una forma de que se regulara y hoy cambió radicalmente. Pues está bien que puedas cambiar estos criterios. Pero aquí, Carmen, déjame decirte una cosa, no hay ningún cambio de la realidad ni la circunstancia que te permita justificar el que tú abandonas los criterios anteriores. O sea, ¿por qué lo estás abandonando? Pues para darle poder al Ejecutivo y afectar a los ciudadanos. Pues ahí está este panorama y te aprecio mucho que nos hayas permitido escucharte en un tema que, bueno, pues veremos qué tipo de efectos tiene en la práctica. Pues algún día de estos iremos viendo cómo esto va pues aplicándose por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda del Gobierno de la República. En los casos particulares, cuando suceda, ya estaremos viendo de qué dimensión es esta discrecionalidad otorgada o validada de la Corte hacia el Ejecutivo. Así que seguiremos hablando, Mario, estaremos siguiendo de cerca la actuación de la Corte en lo general, porque este tema es uno de los que más había atrapado la atención, pero hay varios otros pendientes, ¿no? Sí, hay una lista de temas pendientes muy críticos. Vamos a seguir de la mano contigo, Carmen, dándole seguimiento. Yo siempre voy a estar a tus órdenes. Ojalá que este criterio que se le está dando al SAT y a la UIF se use, ojalá se use, Carmen,
para ir realmente tras el crimen organizado y la delincuencia organizada, y que veamos que a ellos sí se les congelan las cuentas, y ese dinero que proviene del crimen organizado, que hemos visto que siempre está libre, pues ojalá que con esta facultad realmente la usen para eso, y que veamos en las noticias y en los titulares, y contigo, Carmen, que se congelaron las cuentas del crimen organizado. Yo hago votos porque esto pase así, y porque la facultad que se le está dando hoy la usen de esa forma. Ni más ni menos. Pues José Mario de la Garza, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Buen día. Te mando un abrazo, muy buenos días. Que estés muy Igualmente. bien. Gracias y buen día.